acuerdan de Mad Max? Aquella película de los 80s donde salía Mel Gibson, y quizá eso nos va a delatar un poco la edad para los que tenemos ya más de 40 años, pero si se acuerdan, había escenas muy impactantes donde había un escenario apocalíptico, sobre todo de personas peleando por los recursos naturales, por el agua, y desafortunadamente eso es algo que ahora es más frecuente ver. Y esto debido a las grandes sequías y algunos otros efectos que está teniendo el cambio climático en diferentes regiones, ya no es muy raro ver esto pasando en diferentes lados, no nada más en un sitio, sino en diferentes países y por diferentes motivos. ¿Y por qué está pasando esto? Básicamente es por dos grandes motivos. El primero es el estrés hídrico. ¿Y esto qué significa? El estrés hídrico es la demanda de agua que tenemos versus la disponibilidad en un sitio específico. Es cuando tenemos una mayor demanda de agua disponible. Y al día de hoy, ya el 30% de las personas que vivimos en este planeta estamos en lugares en donde hay un estrés hídrico. O sea, vivimos en lugares en donde necesitamos más agua de la que hay actualmente. Si esto lo lleváramos al 2040, tomando en cuenta los efectos del cambio climático, pero sobre todo el crecimiento poblacional, serían básicamente el 60% de las personas que estaremos viviendo en ese momento en zonas con estrés hídrico. Entonces, imagínense el tipo de escenas que nos podemos imaginar alrededor del manejo y del acceso a agua. El otro tema que les comentaba, ese es la parte de acceso a agua. Naturalmente, y por el número de recursos que tenemos el agua suficiente para que la población tenga el volumen necesario de agua requerido para sus necesidades básicas. Sin embargo, la infraestructura no es suficiente. ¿Y qué está pasando? Que actualmente solamente el 75% de la población tenemos el privilegio de tener acceso a agua segura. Y si esto también lo lleváramos hacia el futuro, al 2050, las estimaciones es que solamente el 40% de la población va a tener oportunidad y un privilegio de acceder a agua segura. Ahora, ¿cómo estamos en Latinoamérica? Latinoamérica es una zona privilegiada en recursos naturales. El 30% de agua dulce se encuentra en nuestro territorio y solamente el 18% de la población. ¿Esto qué nos da de referencia? Pues que tenemos agua suficiente para que toda la población pueda satisfacer sus necesidades básicas. ¿Y saben qué? No está pasando. El 25% de la población en Latinoamérica no tiene acceso a agua segura. Entonces, básicamente somos un lugar que estamos llenos de agua, pero que tenemos sed. ¿Sí? ¿Y cuál es el caso de Guatemala? Muy similar. Es un país en donde tiene el doble de disponibilidad de agua que la media mundial, pero cerca del 60% de la población batalla o tiene dificultades para acceder al recurso hídrico. Ahora, por la magnitud de lo que tenemos enfrente, no es un tema que podemos solucionarlo nosotros solos o con acciones aisladas. Entonces aquí es muy importante la acción colectiva. ¿Y a qué me refiero? Es unir básicamente diferentes organizaciones y actores de diferentes, básicamente iniciativa privada, sector público, comunidad y academia, para bajo una misma línea buscar solucionar los problemas que tenemos. Ahora, ¿cuál es una barrera que tenemos en Latinoamérica? Y esto es un dato muy impactante. El 88% de las personas que estamos en Latinoamérica no confiamos en el resto de la gente. Entonces, esto es una gran barrera para poder iniciar y hacer proyectos de gran escala. Es algo que tenemos que trabajar y que nos pone un reto más grande. Ahora, en momentos de crisis está comprobado que sacamos lo mejor de nosotros y hacemos iniciativas que luego suelen tener mucho impacto. Y aquí creo que en el tema de agua, desde hace algunos años, nosotros nos pusimos algunos objetivos para básicamente impactar en tres grandes vías. La primera era el regresar el 100% del agua que consumíamos o que consumimos en nuestras operaciones. Segundo,
el cuidar las cuencas que teníamos alrededor de básicamente las comunidades en donde trabajamos. Tercero, generar proyectos de acceso a agua que pudieran aliviar la problemática también de las comunidades más necesitadas. Pero todo esto que les estoy comentando, primero bajo un marco de alianzas, porque solos nos dimos cuenta desde hace mucho tiempo que no podíamos lograr nuestros objetivos. Entonces, un primer ejemplo, desde hace más de 10 años se hizo la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. Esta es básicamente una iniciativa con aliados de diferentes partes del mundo que a través de análisis basado en ciencia y sobre todo proyectos basados en la naturaleza empiezan a definir iniciativas, proyectos y recursos necesarios para poder generar seguridad hídrica en la cuenca en donde se implementan. Al día de hoy, y ya después de más de 10 años, hay 26 fondos de agua que se han implementado en 12 países de Latinoamérica, y esto ha traído casi 500 aliados para que sean parte de estas organizaciones. Y todo esto ha logrado movilizar cerca de $200 millones para que pueda ser básicamente esa primer semilla para poder solventar los problemas que tenemos. Y esto no hubiera podido ser posible si lo hubiera hecho una sola organización. O sea, aquí el efecto de la acción colectiva es claro en cuanto a cuando hacemos algo nada más por una sola organización o cuando nos unimos para ir en pos de un mismo objetivo. Y otro programa que también ha ayudado mucho, sobre todo aquí en Guatemala, a poder reabastecer y conservar el preciado líquido es el programa Agua por el Futuro. Este también ha ayudado de manera importante, sobre todo con la conservación de más de 600 hectáreas alrededor de la ciudad de Guatemala para poder cuidar los puntos de reabastecimiento de agua de la capital. Este proyecto también ha traído acciones de reforestación y de mejores prácticas en agricultura, que también lo que nos ha dado es la posibilidad de crear empleos directos, casi 400 empleos. Entonces, el beneficio económico y ambiental ha sido muy potente para la sostenibilidad de este proyecto. Ahora, no todos los proyectos tienen el mismo objetivo, por eso es muy importante la parte de basarnos en la ciencia y en cuáles son el problema o la causa raíz. Y otro de los ejemplos que tenemos es el proyecto de protección forestal en la cuenca de Pasabién, en Zacapa, el cual el objetivo principal es la prevención de incendios forestales. Y probablemente este tipo de imágenes las pueden recordar de lo que pasó en Australia, en Brasil, en California, donde los incendios forestales están siendo una gran amenaza para los bosques y por ende para la conservación del recurso hídrico, al no tener zonas de recarga que puedan funcionar desde esa perspectiva. Y bueno, otra iniciativa que también ha sido factible implementar es proyectos de acceso a agua. Como les dije, estamos en una región en donde tenemos abundancia de agua, lo que no tenemos es la manera de llegar a ella. Y aquí en Guatemala se ha implementado un programa que se llama Lazos de Agua, el cual ha beneficiado a más de 80,000 personas en 60 comunidades con dos grandes líneas de acción. La primera es mejorar infraestructura para que las personas puedan tener la posibilidad de tener agua a su disposición y segundo, también muy importante, las acciones que nos ayudan a tener un buen manejo y saneamiento del agua, porque de ahí también se detonan muchos problemas, enfermedades que no queremos que esto pase alrededor del manejo del agua. Ahora, todo esto que les estoy contando realmente no es suficiente. Mover aguja es mucho más complejo que eso. Necesitamos pensar en grande y necesitamos pensar el cómo vamos a reforzar todas estas iniciativas. Y creo que también un tema de aprendizaje que tenemos de la Alianza Latinoamericana de los Fondos de Agua es el caso de Sao Paulo. Probablemente la ciudad más grande de toda Latinoamérica, con más de 22 millones de personas, y que en los últimos años ha sufrido de sequías. Entonces imagínense una ciudad de 22 millones de personas en donde escasea el agua, la problemática que eso puede representar. Y hace cerca de 10 años se hizo el Fondo de Agua para Sao Paulo, el cual buscaba 3 objetivos principales. El primero era la reducción del consumo de agua promedio de todos los usuarios de esa cuenca, lo cual logró reducir un 15%. Imagínense en una ciudad como Sao Paulo, con esa cantidad de personas, el reducir el 15% del consumo. 2,
cuidar la calidad del agua que en esa cuenca tenían en las diferentes reservas que les son suministradas. Y 3, el conservar todas las zonas de recarga alrededor de Sao Paulo. Y todas estas acciones generaron beneficios para más de 12 millones de personas. Eso es más de la mitad de la población de Sao Paulo. Eso es mover la aguja y eso es ir por escala. Otro tema muy importante para Sao Paulo fue que todo esto fue hecho a través de acciones basadas en la confianza entre los miembros del Fondo de Agua, autoridades locales y los comités de cuenca, que pudieron sentar las bases para trabajar de manera coordinada y sobre todo de poder tener un mismo objetivo. Ahora bien, lo que tenemos que hacer para cerrar la brecha es muy grande. Según varios análisis, los costos de poder sufragar todas las necesidades que tenemos con respecto a acceso a agua y estrés hídrico a nivel mundial van entre 40,000 y 60,000 millones de dólares anuales. Eso, otra vez, es un paquete demasiado grande. Entonces, si no nos ponemos el objetivo de hacer acciones coordinadas, acción colectiva, pero sobre todo con escala, vamos a seguir quedándonos cortos en todas estas iniciativas. Entonces, es por eso que estoy aquí, es para extender una invitación en seguir construyendo en lo que estamos haciendo en Guatemala. Se necesitan más aliados, más recursos y sobre todo más esfuerzos. Aquí también creo que lo más importante es que no queremos ver escenas como las de Mad Max. Lo que queremos es que nuestros hijos no estén batallando y peleándose por el agua. Entonces, pues seamos parte del cambio y no dejemos que la ciencia ficción se apodere y vayamos más por la ciencia.